Un saludo a todos. En este video vamos a resolver un examen pasado del tema de funciones y límites. El primer ejercicio que nos piden es este, ¿verdad? Que tenemos que anotar un ejemplo de una función f de x que sea impar. Luego deducir su inversa y a calcular la composición de f con f inversa, ¿verdad? De x. Bueno, para empezar tenemos que recordar lo que una función f de x puede ser par si es que cumple esta relación, ¿verdad? F del argumento x va a ser igual a la función del argumento menos x. Y aquí igual, si es que f es impar, entonces tiene que cumplirse que f de un argumento de menos x, su tiene que ser igual a menos f de x. Es decir, en aquí podemos decir más o menos que el signo, el negativo, se lo absorbe y se puede escribir así. Pero en lo contrario es impar, el signo menos x, aquí el signo lo bota fuera de la función. Entonces hay varios ejemplos que ustedes deberían saber de la función impar. Yo voy a anotar aquí 1, 2. Por ejemplo, sabemos que f de x igual al seno de x es impar. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer la prueba de aquí. Hemos dicho que de f de menos x va a ser igual a menos f de x, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es f de menos x? Reemplazamos en vez de x, menos x, ¿verdad? El seno de menos x. Y de esto tendría que ser igual a menos seno de x, ¿verdad? Menos f de x. Aquí está f de x. Ahora bien, ¿qué propiedad tiene el seno? El seno puede botar afuera su signo, ¿verdad? Menos seno de x es igual a menos seno de x. Esto ustedes lo pueden comprobar en los temas que han pasado de trigonometría y de funciones trigonométricas. Ahora bien, podemos usar este, no hay ningún problema, o podemos usar otro igual, que por ejemplo no se nos viene a la mente. Por ejemplo, x al cubo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, si ustedes recuerdan, si es que le vamos al cubo un número negativo, nos va a dar un número negativo, sigue, ¿verdad? ¿Cómo lo expresamos esto? Vamos a hacer lo mismo igual de aquí. F de menos x igual a menos f de x. Entonces hacemos lo mismo. Menos x, ¿verdad? En su argumento. Sería menos x al cubo. Es igual a menos x aparte al cubo, ¿verdad? El signo está fuera de esto. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Lo voy a anotar de esta manera, muchachos. Tenemos menos 1 por x, ¿verdad? Solo para darnos cuenta. Este cubo se va a repartir entre estos dos factores. Menos 1 al cubo es menos 1, ¿verdad? No lo voy a anotar porque se sobreentiende. Y x al cubo, simplemente x al cubo. Y es igual a menos x al cubo. Bueno, pueden tomar cualquiera de esos dos. Está correcto. O también pueden fijarse uno nuevo. Muy bien, lo que continúa diciendo este ejercicio es que tenemos que hallar su inversa. Vamos a usar con este, ¿ya? De este ustedes pueden sacarlo, pero nosotros vamos a hacer con x al cubo. F de x va a ser igual a x al cubo. Su f inversa, como lo hallamos, es despejando x y en el otro lado tiene que estar en f de x, ¿verdad? Despejemos x. ¿Cómo lo podemos despejar? Este que está elevado al cubo, aquí va a pasar como raíz cúbica, ¿verdad? De f de x. Ya tenemos eso. Muy bien. Ya está ahí despejado x. Entonces cambiamos el nombre, ¿verdad? Como ya hemos despejado x, la variable x lo vamos a llamar f de x, pero inversa. Eso es la inversa. Y este f de x que estén aquí lo vamos a llamar x. Entonces ya tenemos que f de x inversa es igual a raíz cúbica de x. Muy bien, ya hemos hallado eso fácilmente. Y ahora nos piden lo siguiente, ¿verdad? Que es la composición. Bueno, si ustedes recuerdan y repasan sus propiedades, se van a dar cuenta que esto es igual a x, ¿verdad? Sin más que hacer, se pueden dar cuenta de eso. Pero nosotros lo vamos a hacer de método largo. Vamos a decir que eso es f de f inversa de x, ¿verdad? Todo esto lo podemos escribir así. Es la definición de composición de funciones.
Y tenemos ya aquí f de x, ¿verdad? X al cubo. Su argumento tiene que estar elevado al cubo, ¿verdad? Su argumento de aquí es x y eso está elevado al cubo. Entonces, su argumento de aquí es f inversa de x y esto tiene que estar elevado al cubo. Muy bien, ahora sí, ponemos igual. ¿Cuánto es f inversa? Aquí hemos hallado, ¿verdad? Es raíz cúbica de x y esto está elevado al cubo. Entonces, podemos decir, esto es igual que esto, ¿verdad? Solo es una notación diferente. Es igual a ¿cuánto? A x. Lo mismo que hubiéramos puesto si es que hubiéramos sabido las propiedades de la composición de funciones. Ese es el primer ejercicio y la resolución es esta. El ejemplo ustedes lo pueden poner cualquiera que desee. El siguiente ejercicio que nos piden es hallar el dominio y rango de la función f de x. Esta es la función y nos piden, ¿verdad?, su dominio. Para empezar, el procedimiento podemos decir que cada expresión de aquí va a ser, lo vamos a denominar de diferente manera, f1, f2, ¿verdad? Eso para trabajar de una manera más simplificada y podemos decir que el dominio de f de x, es decir, de esta, va a ser igual al dominio de f1 intersección dominio de f2. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar de manera separada estos dos y al final lo vamos a interseccionar. Muy bien. Lo que hacemos entonces primero es para dominio de f1. ¿Qué nos dice el primero del logaritmo? ¿Qué es lo que está permitido? Lo haremos de una forma general. Logaritmo de x, su dominio es todo x que sea mayor que 0, ¿ya? Su argumento tiene que ser mayor que 0. En este caso, f1 es igual al logaritmo de x menos 3. Entonces, ¿cuál es su dominio? Su argumento, x menos 3, ¿verdad? De este logaritmo tiene que ser mayor que 0. Es decir, su dominio de f1, aquí lo pondremos, es los x mayores que 3. Muy bien, ya tenemos eso ahí. ¿Está todo bien? Ahora sí, sigamos en el siguiente, que es el dominio de f2. Muy bien, entonces copiamos f2 es igual al logaritmo de 2x más 1. Respetamos esta definición que nos hemos dado, que su argumento sí o sí tiene que ser mayor que 0. Entonces 2x más 1 tiene que ser mayor que 0. Y ya podemos aquí ya sacar dominio de f2, todos los x mayores a ¿cuánto? Despejamos fácilmente, ¿verdad? Aquí solo le hemos pasado este que está negativo a sumar. Listo. Ahora este está sumando, es un positivo. Va a pasar con menos 1. Y este que está multiplicando va a pasar a dividir. Es decir, hemos dicho va a ser menos 1 dividido entre 2 de aquí, ¿verdad? Ya tenemos esos dos dominios bastante fáciles de hallar. Y lo que nos queda hacer es la intersección acá, ¿verdad? Entonces hagamos eso rápido. Entonces tenemos que empezar a graficar estos, ¿verdad? Este x mayor que 1 menos 1 medio, ¿verdad? Es mayor, no es mayor igual. Es mayor, es abierto, ¿verdad? Si fuera mayor o igual, tendría que ser cerrado porque va a contar el menos 1 medio más. Pero ahora solo es mayor, es abierto. Es decir, no cuenta este punto de menos 1 medio. Y esto es mayor, ¿verdad? Desde el menos 1 medio hasta el infinito. Y el siguiente es de 3, ¿verdad? Desde 3 abierto igual hasta el infinito. Bueno, ya. Entonces tenemos que hacer la intersección. Vemos aquí, en primer lugar, desde el menos infinito hasta el menos 1 no hay nada, ¿verdad? Esto está claro, va a ser vacío. Ahora desde el menos 1 medio hasta 3 solo existe el de abajo, es decir, el dominio f2, pero no el dominio f1. Así que igual es vacío al hacer la intersección. Y al final, desde el 3 hasta el infinito, los dos coinciden. Cuando los dos coinciden, entonces quiere decir que sí hay una intersección. Entonces, por fin, podemos decir que el dominio de f de x es x que pertenecen a qué intervalo. Primero va a ser desde el 3 abierto, así se simboliza, hasta el infinito. Positivo. Igual abierto, ¿verdad? Entonces ya tenemos eso. Eso es bastante sencillo. Se podría haber hecho directo, como ustedes ven aquí, y lo pueden intuir.
se podía haber hecho directamente. Bueno, ahora nos toca hallar el rango. Para hallar el rango lo vamos a hacer usando su dominio que aquí tenemos, ¿verdad? X va a ser mayor que 3 y menor que infinito. Vamos a usar eso. A partir de este dominio vamos a ir construyendo una expresión de aquí, que lo vamos a reducir, para que así tengamos el valor de el rango de f de x, las imágenes, ¿verdad? Lo que vamos a hallar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En primer lugar, un poquito vamos a llevarlo a una forma más simplificada, y lo que hacemos es aprovechar su propiedad de logaritmos, ¿verdad? Estos dos logaritmos están restando, entonces se puede convertir en un solo logaritmo de un cociente, ¿verdad? X menos 3, y el negativo va a su denominador, 2x más 1. Muy bien. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para formar esto en este dominio? En primer lugar, tenemos que tener una sola variable x, ¿ya? Aquí, como ustedes verán, tenemos dos variables x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí, un ratito, vamos a multiplicar por 2 y dividir entre 2. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? No estamos afectando en nada, solo estamos multiplicando y dividiendo. El 2 en el denominador no va a afectar, solo va a ser un medio. Muy bien, el 2 de arriba sí lo vamos a hacer afectar. Entonces lo multiplicamos, 2x menos 6, ¿verdad? El menos 6 lo pondremos aquí. ¿Por qué? Ahora vamos a sumar más 1 y lo vamos a restar, menos 1, para no afectar en nada. ¿Ya? Entonces ya tenemos esto de aquí y copiamos lo demás, 2x más 1. Muy bien. Ahora, qué bien aquí, ¿verdad? En primer lugar, lo que hemos hecho en aspectos generales es multiplicar por 2 para que exista el mismo coeficiente en la variable, ¿verdad? 2x. Entonces, de esa manera tenemos 2x y hemos sumado más 1 y menos 1 para completar en aquí lo que tenemos en el denominador. Ahora lo que nos toca es hacer lo siguiente. Es separar este denominador o dividirlo, repartirlo a esta expresión y a esta expresión, ¿ya? En primer lugar, se sigue el logaritmo, un medio se mantiene por, ahora sí, lo pondremos así, y adentro un paréntesis, ¿verdad? Un corchete y un paréntesis. Hemos dicho que el 1 medio va a multiplicar a toda esta expresión. Vamos a repartir esto al primero, es decir, 2x más 1 sobre 2x más 1 y menos 7 sobre 2x más 1. En primer lugar, esto se va a volver 1, ¿verdad? Es el mismo numerador y el mismo denominador. Entonces, aquí lo borramos y va a ser 1. De esa manera, ya solo hay una variable x. Y ya podemos armarlo en este intervalo que pertenece al dominio. Entonces, vamos a hacer eso en el siguiente paso. Muy bien, ya tenemos aquí simplificado y tenemos que reemplazarlo aquí, ¿verdad? Desde 3 mayor que x y menor que infinito. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para formar todo esto, verdad? Formamos todo esto y vamos a igualarlo a f de x, que es la imagen del conjunto de y ahí ya tendríamos el rango. Bueno, entonces, como tenemos que formar esto, primero vamos a multiplicar, ¿no? Lo que tenemos aquí. Vamos a multiplicar todo por 2 y luego sumar más 1, ¿ya? Eso lo haremos de un paso de una vez. Entonces multiplicamos por 2 este de aquí. 3 por 2, 6. Más 1, 7. Mayor que 2x más 1, ¿verdad? Ya. Menor que infinito por 2 va a seguir siendo infinito. Y sumándole 1 sigue infinito. Ahora sí, aquí viene lo que hay que hacer, que es, en primer lugar, invertirlo. Es decir, elevarlo a la menos 1 y también luego multiplicarle por 7, ¿ya? De esa forma ya tendríamos lo de aquí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es elevarlo a menos 1, es decir, 1 sobre 7 y multiplicarle por 7. Muy bien. Ahora el signo de desigualdad va a cambiar de sentido.
y volvemos a hacerlo, ¿verdad? 2x más 1 en el denominador lo bajamos al elevarlo a la menos 1 y le multiplicamos por 7. Mayor que, ahora sí. Esto, como hemos dicho, lo cambiamos de sentido. Estaba apuntando hacia aquí, ahora apuntamos hacia allá. Al elevarlo a la menos 1 nos da 1 sobre infinito por 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Ya hemos invertido, le hemos elevado a la menos 1 y le hemos multiplicado por 7. Entonces, ¿cómo sucede esto, chicos? ¿Cuánto es 1 sobre infinito? Esto se va a volver 0, ¿ya? Esto aquí y esto aquí igual se va a volver 1, ¿verdad? Aquí 7 sobre 7 va a ser 1. Muy bien, lo que nos queda ahora, ya tenemos esto de aquí, es multiplicar por menos 1. Entonces eso lo ponemos aquí, lo vamos a multiplicar por menos 1 y lo que vamos a hacer es sumarle más 1, ¿ya? Eso de 2 pasos lo estamos haciendo para que no se extienda mucho. Entonces en primer lugar, esto hemos dicho que va a ser 1, muchachos, ¿verdad? 1. Entonces 1 por menos 1, menos 1. Más 1, pues va a ser 0, ¿verdad? Ya, ahora sí, por el menos 1, su sentido va a cambiar, ¿ya? Listo. Ahora aquí, ¿qué tenemos? En primer lugar, va a ser menos 1, menos 7 sobre 2x más 1. Ese es el primero que hacemos. Y le sumamos más 1. Es decir, aquí, ¿verdad? Sería más 1 menos lo que tenemos acá. Muy bien, ahora sí, por menos 1 el signo va a cambiar de nuevo y nos tenemos aquí 0 por menos 1, 0, ¿verdad? En primer lugar. Y luego 0 más 1, 1. Muy bien, ya tenemos eso de aquí. Esto se va a volver 0. Y ahora sí, tenemos que multiplicar el 1 medio, ¿verdad? Entonces, aquí multiplicamos, decimos, por 1 medio. Y ya, ahí ya tendríamos todo lo que tenemos acá. Muy bien. 0, aquí es 0. 0 por 1 medio. Se vuelve 0 igual. Menor que. Y aquí 1 medio por. Y esto va a ser menor que 1 por 1 medio. 1 medio. Muy bien, ya estamos ahí. Entonces, lo siguiente para terminar todo esto es aplicar logaritmos a todos estos miembros de aquí. Logaritmo natural. Entonces, al aplicar logaritmo nos sale esto, ¿verdad? Logaritmo de 0 menor que logaritmo de 1 medio. Muy bien, ya está ahí. ¿Cuánto es logaritmo de 0? Bueno, para ayudarnos en esto, sería bueno recordarnos la gráfica del logaritmo, ¿verdad? Y sería bueno graficarlo esta función rápidamente. Cuando x vale 1, su logaritmo va a valer 0, ¿verdad? Logaritmo de 1 es 0. Y la gráfica tiene esta forma. ¿Sí, verdad? Y nunca va a aceptar un x igual a 0, pero sí se va a ir acercando, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se va acercando más y más y más? Aquí están los negativos, ¿verdad? Menos un número a. Y a medida que vaya avanzando cada vez que se está acercando casi a 0, el número va a ir aumentando, ¿verdad? Hasta aquí, menos infinito, ¿verdad? Ahí sería casi muy cercano a 0. Entonces, el valor que le vamos a dar al logaritmo de 0, aquí, va a ser menos infinito. Entonces, eso es lo que tenemos que asumirlo aquí. Entonces, vamos a decir, menos infinito es menor que, ¿cuánto? ¿Cuánto es esto? Hemos dicho que aquí está f de x, ¿verdad? F de x es igual todo esto de aquí. Pero nosotros lo vamos a decir que es igual a y. Es lo mismo, solo para la notación. Y menor que logaritmo de 1 medio. Esto es el rango. Como ya hemos hallado, el rango son los valores de y en los que va a existir la función. Entonces pondremos aquí, este es el rango de la función. Ese es el rango que tenemos aquí. Entonces lo que tenemos que hacer prácticamente para este tipo de ejercicios es respetar aquí su dominio y ir construyendo para llegar a formar esto, ¿verdad?
que es lo que necesitamos, que es lo mismo de aquí, y es el valor de y. Entonces, esto es el valor de y. Reemplazamos aquí, como hemos hecho, y, hallamos los valores. En este caso se nos presenta el logaritmo de 0, que hemos dicho que es menos infinito, ¿verdad? Y entonces, de esa manera ya tenemos el intervalo, y este es el rango de la función. El siguiente ejercicio es analizar si existe o no ese límite que ustedes ven acá, x sobre x menos 2. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si este límite existe o no? Tenemos que comprobar que el límite izquierdo sea igual que el límite derecho. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En primer lugar, podemos hacer aquí un gráfico. Aquí va a ser el 2, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer es que nos vamos a acercar por la izquierda con un límite izquierdo y aquí con un límite derecho, ¿verdad? Aquí va a valer un poco menor que 2, es decir, lo vamos a denominar 2 con menos arriba como superíndice y un límite derecho con 2 positivo, ¿ya? En su superíndice. Eso solo para identificar que es un poco más grande que 2 y este es un poco menor que menos 2. Entonces vamos a hacer, primero vamos a hallar límite izquierdo, ¿verdad? Es el límite cuando x tiende a ¿cuánto? A 2 con su signo, ¿verdad? Menos arriba. Muy bien, anotamos lo mismo, x sobre x menos 2, y ya reemplazamos, ¿verdad? Vamos a reemplazar el x de 2, un poco menor que 2, en todo, en vez de x. Muy bien, ponemos 2 menor, y 2 un poquito menor, menos 2. Ahora, ¿cuánto va a ser? Esto se va a mantener, no va a ser nada, ¿verdad? Pero aquí sí va a pasar algo. Claro, va a ser 0. Entonces, este número que es menor que 2, esos sí tienen que aclararlo. Menos 2, ¿cuánto va a ser? Este es menor, ¿verdad? Entonces va a ser negativo. Entonces eso lo aclaramos aquí, negativo. Y ahora sí, ¿cuánto va a ser este 2, que es un poquito menor que 2? Por así decirlo, va a ser positivo. 2 dividido entre 0, infinito, ¿verdad? Pero su signo, ¿cuánto va a ser? Va a ser negativo. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Acá. Si es que ahorita lo que estamos viendo aquí, 2 menos 2, va a ser 0. Pero hemos dicho que este 2 va a ser un poco menor que 2. Es decir, aquí está el 2 y aquí está, ¿verdad? El 2 negativo. Entonces, diferencia entre esto y esto va a ser negativo. Y aquí lo pondríamos negativo, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver. Este es positivo. Positivo dividido entre negativo va a ser negativo. El siguiente hacemos de la misma manera. Límite derecho igual al límite cuando x tiende a 2 de x sobre x menos 2. Límite derecho positivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser? Primero ya reemplazamos directamente. Aquí va a ser 2 positivo o un poco mayor que 2. Eso es lo que significa esto. Y aquí igual, ¿no ve? 2 menos 2. Este va a ser un poco más grande que 2. Al restarle a este 2, ¿verdad? Va a ser positivo. Es decir, 0, pero va a ser positivo. Y aquí, 2 más, ¿verdad? Solo para indicar eso. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Igual que aquí 2 dividido entre 0 es infinito, ¿verdad? Pero el signo, ¿cuánto va a ser? Va a ser positivo. Muy bien. Entonces podemos reemplazar aquí los valores. Nos va a dar lo siguiente. Límite izquierdo es menos infinito. Y límite derecho es positivo, más infinito. Esto es falso. Por lo tanto, no existe el límite, ¿verdad? No existe el límite. Entonces ya hemos probado de esa manera que no existe este límite de aquí. Muy bien, el siguiente problema es anotar un ejemplo de una función que presente discontinuidad evitable o removible en el punto x0 igual que 3. El punto es el siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tiene que ser, dice, una discontinuidad evitable. Entonces, ¿cómo es una discontinuidad evitable? Por ejemplo, vamos a tomar otro punto, x0 es igual que 0. Entonces, la discontinuidad evitable sucede en esta función.
lo vamos a anotar, por ejemplo, así. X a la cuarta sobre X, ¿verdad? En primer lugar, en X igual que 0 va a representar una discontinuidad, ¿verdad? No se va a poder porque prácticamente, si es que no hacemos nada acá, nos va a tocar que 0 sobre 0, ¿verdad? Al reemplazar esto. Pero sí se puede evitar si es que aplicamos un límite, ¿verdad? Con aproximaciones sí podemos hacerlo. Entonces, basándonos en esto, vamos a trabajar aquí. Una función f de x que sea de discontinuidad evitable, ¿verdad? Y o removible. Entonces, en este punto, en x0 igual que 3. Entonces, en primer lugar, tenemos que formar un 0 sobre 0. Formamos aquí x menos 3, ¿ya? Aquí va a causar un 0 en x igual que 3. Y aquí arriba, ¿qué podemos formarlo? Por ejemplo, podemos formar x al cuadrado menos 9, ¿verdad? Y de esa manera ya está una discontinuidad en ahí, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hacemos para hallar en x igual que 3? Límite, ¿verdad? Hacemos un límite cuando x va a valer 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. ¿Esto cómo va a ser? Va a presentar una determinación 0 sobre 0, pero lo podemos escribir de esta forma. Este x al cuadrado lo desarrollamos en sus factores x menos 3 sobre x más 3, ¿verdad? Sobre esto es x menos 3. Entonces, lo simplificamos. Y ya podemos hallar el límite que va a ser igual a, reemplazamos ya aquí, 3 más 3, 6. Entonces, la respuesta sería la siguiente. F de x igual, vamos a abrir corchete porque va a constar de dos subfunciones, por así decirlo. El primero va a ser esto, x cuadrado menos 9 sobre x menos 3, pero x tiene que ser distinto de 3, ¿ya? Y 6, ese punto de aquí que hemos hallado con el límite, cuando x es igual que 3. De esa forma, presenta aquí la función una discontinuidad, pero lo hemos evitado al escribir el valor del límite, ¿verdad? Y ya tenemos aquí lo que es la respuesta a esa pregunta. Muy bien, el siguiente ejercicio que nos pide ya es por 20 puntos y nos dice hallar esto, ¿verdad? Una composición de funciones en función de coseno de 3x. Entonces nos dan estos dos datos. F en función de 2x al cuadrado, 2 sobre x al cuadrado, y g inversa en función de 2x más 1. Entonces, haciendo aquí un pequeño esquema de lo que vamos a hacer, les digo, tenemos esto, ¿verdad? 2x al cuadrado. Entonces, esto lo vamos a llevar en función de solo de la variable x, ¿verdad? No de una expresión, sino de x nada más. Y a partir de eso vamos a hallar f inversa de x, ¿ya? Eso es lo que necesitamos acá. Muy bien, lo que sigue necesitamos, aquí tenemos g inversa de 2x más 1. Lo vamos a llevar a g inversa de x. Muy bien. Y a partir de esto lo vamos a llevar a la función g de x. Lo vamos a invertir esto y nos va a llevar a g de x. Y lo necesitamos para aquí, ¿verdad? F inversa lo vamos a necesitar aquí y g inversa de x para aquí. Eso va a ser los pasos que vamos a hacer a continuación para resolver el ejercicio. En primer lugar, tenemos que hallar f de x, ¿verdad? Aquí ponemos f de x, eso es lo que vamos a hallar ahora a continuación. Y tenemos acá, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos f de 2 sobre x al cuadrado. Ya tenemos x al cuadrado aquí. Entonces lo que vamos a hacer, ustedes verán, vamos a repartir ese denominador a cada uno de aquí, ¿verdad? Eso va a ser 2x al cuadrado sobre x al cuadrado. El signo negativo aquí menos 6 sobre x al cuadrado. Ya, ¿qué tenemos ahí ahora? Tenemos lo siguiente. En primer lugar, esto se simplifica con esto, ¿verdad? Y ya tenemos solo un x al cuadrado. Ahora, ¿esto cómo lo vamos a anotar? En vez de 6 lo vamos a anotar 2 por 3, ¿ya? Entonces, como ustedes verán, esto ya se simplificó y aquí tenemos lo mismo de aquí, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer directo.
A todo esto lo vamos a llamar x, y donde veamos esto, 2 sobre x al cuadrado, lo vamos a poner x, ¿ya? Tenemos 2 menos 3, y aquí vemos lo mismo, ¿verdad? 2 sobre x al cuadrado. Como hemos dicho, donde veamos eso, vamos a poner x. De esa manera ya tenemos esto, que es la función f de x. Ahora sí ya podemos invertirlo, como hemos visto aquí. ¿Cómo hallamos ahora la inversa de eso? Para hallar la función inversa, tenemos que despejar la variable x, ¿verdad? Y luego hacer un cambio de notación. Entonces, tenemos aquí f de x, que es igual a 2 menos 3x. Entonces despejamos x. ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, este que menos 3x lo vamos a pasar aquí a sumar, ¿ya? 3x, ¿verdad? Y es igual a 2. Y este que está sumando este f de x va a pasar aquí con menos f de x. Y lo dividimos, ¿verdad? Aquí lo pondremos, x va a ser igual a ¿cuánto? 2 menos f de x sobre 3. Ahora sí, cambiamos la notación. A x, como ya hemos despejado la variable x, x es la función inversa. Y f de x lo vamos a llamar x, ¿ya? Hacemos ese cambio de notación y tenemos lo siguiente. F inversa de x va a ser igual a 2 menos x sobre 3. De esa manera ya tenemos lo que nos faltaba acá. Ahora tenemos que hallar estos pasos de acá, ¿verdad? Tenemos esto y tenemos que hallar g inversa en función de x. Muy bien, ahora ¿cómo lo hacemos? Podemos hacer igual que en este caso, tratar de formar lo que hay aquí para hacer rápidamente, pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser de una vez hacer un cambio de variable, ¿ya? Tenemos que 2x más 1 lo vamos a llamar u, ¿ya? Ahora sí, despejamos x. ¿Cuánto va a ser x? Este más 1 va a pasar como menos 1. Y este que está multiplicando va a pasar aquí a dividir. U menos 1 sobre 2. Entonces, lo reemplazamos aquí. G inversa, 2x más u más 1, ¿cuánto va a ser? U, ¿verdad? U. Entonces, ponemos aquí. Donde veamos x, reemplazamos esto. Va a ser u menos 1 sobre 2 por 3 veces u menos 3. Ya lo he distribuido el 3. 3 por x dice 3 por esto. En primer lugar sería 3 por u menos 3 por 1. 3u menos 3 sobre 2. Muy bien. Y menos 2, ¿verdad? ¿Qué hacemos esto ahora? En primer lugar, arriba se mantiene. Y aquí abajo tenemos que realizar las operaciones. Es aquí 2. 3u menos 3 menos 2 dividido entre 1, 2. 2 por 2, 4. Con el signo menos 4. Entonces, G inversa de U, ¿cuánto va a ser? En primer lugar, veamos que esto se simplifica, ¿verdad? Extremos y medios se van a simplificar. Nos queda lo siguiente. Va a ser U menos 1 sobre 3U menos 7. Y ya tenemos aquí la respuesta que nos estábamos buscando. Pero está en función de U. Aquí queremos que esté en función de X. Simplemente aclaramos esto, U igual que X, solo para la notación, para tener en función de la misma variable X, es lo mismo, ¿verdad? X menos 1 sobre 3X menos 7. Y ya estamos ahí. Esta sería la respuesta parcial que necesitamos para hacer el ejercicio. Muy bien, lo que nos queda ahora es invertir nuevamente esta función para hallar su g, la g, ¿verdad? La función g. Es decir, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a g inversa, lo vamos a invertir, ¿verdad? Esto va a ser la función g normal. Bueno, aquí están los resultados que hemos conseguido. Desde g inversa de x tenemos que hallar g de x. Bueno, entonces hagamos eso. ¿Y cómo lo hacemos? Al mismo proceso de invertir una función, ¿verdad? Tenemos que g inversa de x, despejar x en función de g inversa. Y ahí ya cambiamos la notación, ¿verdad? Entonces vamos a despejar primero la variable x. Este que está dividiendo aquí va a pasar a multiplicar, ¿verdad? 3x menos 7. Y esto es igual a x menos 1. Realizamos la propiedad distributiva 3x por g inversa, así ya no lo voy a anotar el de x, menos 7 por g inversa, ¿verdad?
Esto es igual a x menos 1. Muy bien. Ahora sí, vamos a, en primer lugar, las variables x solo en un miembro. Este que está sumando va a pasar a restar, ¿verdad? Y este aquí lo vamos a mantener, g inversa, menos x. Muy bien. Y este que está restando va a pasar a sumar, 7g inversa menos 1, ¿verdad? Este se mantiene y todo estamos bien. Ya, muy bien. Ahora sí despejamos la variable x. Primero lo factorizamos y va a quedar 3g inversa menos 1 sobre, o bueno, igual a 7g inversa menos 1. Y despejamos x, que es 7g inversa menos 1 sobre 3 veces g inversa menos 1. De esa manera aquí lo vamos a anotar ya, lo que nos da. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuánto va a valer x? O con el cambio de notación, ¿qué va a ser x? Va a ser la función g de x, ¿verdad? Y la función g inversa. Y aquí lo que dice como g inversa va a ser la variable x, ¿verdad? Y aquí ya lo voy a anotar directamente. X va a ser g de x, ¿verdad? Ya tenemos aquí. Ahora va a ser, esto igual va a ser 7x menos 1 sobre 3g inversa, o con el cambio de notación 3x menos 1. De esa manera aquí ya tenemos las funciones que nos van a servir para hallar el resultado que nos piden. Muy bien, lo que nos piden es hallar esto. Es esta composición de funciones en coseno de 3x, en función de esto, ¿verdad? Coseno de 3x. Entonces, lo que tenemos ahora solo está en función de x. Muy bien. Entonces, vamos allá primero esto, ¿ya? ¿Qué va a ser esto? gf1, g menos 1. Ahorita, como todo está en función de x, como ustedes ven todas las funciones que hemos hallado, entonces vamos a hallar eso en x, ¿ya? Y luego, obviamente, para hallar la respuesta, vamos a reemplazar, en vez de x, lo vamos a poner coseno de 3x. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos esto? Esto es igual g, y por propiedad conmutativa podemos hacer esto, ¿verdad? Primero vamos a hallar esto, que es f inversa composición de g inversa. Claro, va a ser de x. Y luego lo vamos a hacer su composición con la función g. Y ya vamos a hallar el problema. Esto, ¿verdad? Entonces, haremos primero esto, que es f inversa composición de g inversa de x. Muy bien, tenemos que hallar esto. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, su notación va a ser la siguiente, ¿verdad? Va a ser lo mismo decir que f inversa en función de g inversa. Obviamente, g inversa de x, ¿verdad? Ya, tenemos aquí lo que es f inversa de x. En vez de x, lo vamos a poner el g inversa, ¿verdad? Entonces, 2, donde encontramos x, anotamos esto, g inversa. ¿Cuánto es la función g inversa? Bueno, lo haremos aquí primero, g inversa sobre 3. Muy bien, es 2 menos g inversa. Ahora, ¿cuánto vale g inversa? Vale esto. Muy bien, entonces vamos a hallar esto, 2 menos g inversa, x menos 1 sobre 3x menos 7 sobre 3, ¿verdad? Aquí tenemos, solo en aquí había g inversa y esto es el valor de g inversa. Ahora sí, realizamos las operaciones. Aquí al lado mismo podemos realizar. 3 se mantiene, ¿verdad? Y aquí arriba hacemos su común denominador. 3x menos 7. Ahora esto va a dividir entre su denominador de esto, que es 1, y vamos a multiplicar por 2. Lo vamos a hacer directamente. 3x por 2, 6x. Menos 7 por 2, menos 14. Este menos va a afectar al numerador de aquí. Menos x, menos por menos, más 1. Entonces ya tenemos eso, ¿verdad? Hacemos extremos y medios, esto simplificamos. En el numerador, ¿qué va a tener? 6x menos x, 5x.
Y menos 14 más 1, menos 13. 3 por 3, ¿verdad? Realizamos estas operaciones de aquí. Bueno, vamos a poner 3 veces por 3x menos 7, ¿verdad? 3x menos 7. Ya tenemos eso. Bueno, entonces ya teniendo esto, solo nos queda hallar lo que nos falta, que es g en composición de todo lo que está entre este paréntesis, ¿verdad? Ese paréntesis de x, ¿ya? Esto es igual a ¿cuánto? A g de f inversa con composición de g inversa de x, ¿ya? Entonces, tenemos aquí g de x, ¿verdad? Aquí está, es lo último que hemos hallado. G, y es igual a ¿cuánto? 7 veces por, y ahora sí, esto es aquí, ¿verdad? Su argumento de g va a ser todo esto, o esto, ¿verdad? Entonces, lo haremos aquí directamente. En vez de donde haya x, anotamos esto. 5x menos 13 sobre 3 veces por 3x menos 7. Y restamos menos 1. Sobre, ahora sí, 3 veces, hemos dicho composición de esto, ¿verdad? Su argumento es este. Entonces hallamos 3 por x. En vez de x, que es su argumento, anotamos todo esto, ¿verdad? Nuevamente 5x menos 13 sobre 3 por 3x menos 7 menos 1. Ahora lo que nos queda aquí es simplificarlo hasta tener la mínima expresión. En primer lugar, la raya fraccionaria y anotaremos esto, ¿verdad? Arriba en el numerador aquí va a ser, este 7 va a pasar a multiplicar, es decir, va a ser 35x menos 13 por 7. Y ahora sí, vamos a realizar la operación aquí. Aquí abajo tenemos 3 por 3x menos 7 y le restamos menos 1, ¿no ve? A toda esta fracción. Entonces su mínimo común denominador es este. Y dividimos entre 1, que es su denominador este, y multiplicamos por 1. Es decir, va a ser con el signo negativo menos 3. Ya lo voy a distribuir. 3 por 3 es 9. Entonces sería menos 9x. 3 por menos 7 es menos 21. Pero como es negativo, menos por menos va a ser positivo, ¿verdad? Ahí ya tenemos todo eso. Y aquí abajo nos queda hacer lo mismo. En primer lugar, vamos a distribuir este 3, que va a ser 15x, menos 3 por 13, ¿cuánto va a ser? 3 por 3 es 9. 3 por 1 es 3, ¿verdad? 39. Muy bien, ahora sí, igual que en aquí arriba, hallamos el común denominador, que va a ser 3 por 3x menos 7. Y lo multiplicamos acá por menos 1, ¿verdad? En el numerador de aquí. Menos. Igual que acá tenemos 9x más 21, ¿verdad? Es lo mismo que allá arriba. Entonces de esa manera aquí ya tenemos las operaciones realizadas. Lo único que nos queda hacer es extremos y medios. Estos se van, ¿verdad? Sus denominadores de ambos lados al hacer extremos y medios. Y en segundo lugar tenemos que ver esto. ¿Cuánto va a ser 13 por 7? Va a ser, primero 7 por 3 es 21, llevo 2, 7 por 1 es 7, más 2, 91. Muy bien, tenemos eso de aquí, aquí igual ya está. Lo único que nos queda es simplificarlo más. Entonces, continuando aquí, ya podemos anotarlo así, f inversa, g inversa de x, ¿verdad? Que es lo mismo que decir esto. Entonces va a ser igual a ¿cuánto? Extremos y medios. Esto por esto es 1, chicos, esto ha quedado 1. Entonces nos va a dar esto nomás, ¿verdad? Primero, 35 menos 9 es igual a 26, ¿verdad? 26 veces x. Muy bien. Ahora sí, menos 91 más 21. 1 menos 1 va a ser 0. 90 menos 20
70, el signo es negativo, menos 70 sobre ¿cuánto? 15 menos 9 es igual que 6x, ¿verdad? Positivo. Y menos 39 menos 21 va a ser negativo. 9 menos 1 es 8. 3 menos 2 es 1. Y ya está, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer más? Chicos, podemos sacar mitades cada uno, ¿verdad? Aquí mitades 3, 13, aquí es 35, aquí va a ser 3 y aquí va a ser 6. ¿Ya? Aquí arriba no podemos hacer nada, se va a mantener igual. 13x menos 35. Y aquí abajo, ¿qué podemos hacer? Vamos a factorizar el 3. Lo que nos va a quedar es x menos 2. Muy bien. 3 por x va a ser 3x, 3 por menos 2 va a ser menos 6. Muy bien. Ahora, no es esto lo que nos pide, ¿verdad? Es en función de coseno de 3x. Y en vez de anotar x, aquí anotamos coseno de 3x. ¿Es igual a cuánto? 13, en vez de x, anotamos esto, coseno de 3x. Menos 35 sobre 3 veces y nos queda, ¿no verdad? X. En vez de x anotamos aquí coseno de 3x menos 2. Y esto sería la respuesta de este ejercicio. Es hallar la composición, ¿verdad? De eso. Hemos hallado primero todas estas funciones que nos iban a servir y luego hemos hallado lo que tenemos acá, ¿verdad? Primero una parte, todo en función de x. Hemos hallado eso y ahora sí hemos hallado la parte final, que es todo esto. Lo hemos simplificado hasta una mínima expresión que hemos tenido acá, ¿verdad? Ya tenemos eso. Ahora sí, esto está en función de x. Lo que hemos hecho es llevarlo a coseno de 3x. Solo es cambiar en vez de x el valor a coseno de 3x. Y lo que ya tenemos acá. Esa es la respuesta de este ejercicio.